Bienvenido a una cápsula más de Nutriendo tu Fe. Soy el Padre Sergio Camarillo de la Iglesia La Medalla Milagrosa en Tijuana. El tema que vamos a hablar en esta ocasión es: ¿qué es la ley de voluntad anticipada? Para hablar de esta ley aprobada en México, vamos a hablar un poquito de lo que se entiende como una enfermedad en fase terminal. Según la definición de la Organización Mundial de la Salud, es aquella que no tiene tratamiento específico, curativo o con capacidad para retrasar la evolución y que por ello conlleva la muerte en un tiempo variable, generalmente inferior a 6 meses. Es progresiva, provoca síntomas intensos, multifactoriales, cambiantes y conlleva un gran sufrimiento físico, psicológico en la familia y el paciente. La Ciudad de México fue la primera entidad de la nación en aprobar la Ley de Voluntad Anticipada en enero del 2008. Esta iniciativa ha sido aprobada aparentemente hasta el momento actual en 14 entidades del país, de la República, y aproximadamente más de 10,000 personas han firmado el documento desde la fecha en que se estableció de acuerdo a estadísticas del Gobierno de México. Las entidades que cuentan con esta regulación son Ciudad de México, Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Estado de México, Colima, Oaxaca, Yucatán, Tlaxcala. En la Ciudad de México, las mujeres, los solteros y las personas mayores son los más interesados en tener este tipo de documentación permisiva si padecen de alguna enfermedad terminal. El 60% de las solicitudes, de acuerdo a estadísticas del Gobierno de México, de esta solicitud de voluntad anticipada son firmadas por personas que tienen de 61 a 80 años. Y el 64% de las personas que otorgan su voluntad anticipada son mujeres. Es importante aclarar que la voluntad anticipada no es lo mismo que la eutanasia. La voluntad anticipada regula la ortotanasia, es decir, la actuación correcta ante la muerte por parte de quienes atienden al que sufre una enfermedad incurable o en fase terminal. La legislación en la actualidad no permite la eutanasia porque la eutanasia es un acto deliberado de dar fin a la vida de un paciente, también muchas veces incluyendo un procedimiento médico con asistencia de medicinas para terminar con la persona. No es necesario estar enfermo o sufrir un accidente para firmar este documento. De manera preventiva, cualquier persona mayor de edad puede hacerlo acreditando su identidad, eligiendo a sus representantes y expresando su voluntad. Al elaborar el documento, la persona tiene la oportunidad de manifestar si desea o no donar sus órganos después del deceso, y de acuerdo a información del Gobierno de México, el 50% de las personas han manifestado su voluntad a favor de la donación de sus órganos ya habiendo fallecido. Para poder ejercer esta voluntad existen 2 modalidades. La primera modalidad, el documento, el cual se tramita ante notario público. Y la segunda manera, el formato que se otorga en instituciones de salud públicas, privadas y sociales. La voluntad anticipada es el conjunto de estas preferencias que una persona tiene respecto del cuidado futuro de su salud, de su cuerpo y de su vida, y que decide cuando está en pleno uso de sus facultades mentales, en anticipación a la posibilidad de que en algún momento en el futuro se encuentre incapacitada para expresar esas preferencias y tomar decisiones por sí misma.
La voluntad anticipada contiene no solo las preferencias, sino también los valores de la persona, su entorno cultural y sus creencias religiosas. La voluntad anticipada tiene alguna semejanza con un testamento y las razones para elaborarla son también similares. Por lo general se hace referencia a la voluntad anticipada en el contexto de una enfermedad terminal, un estado de coma o un estado de sufrimiento irreversible, que son situaciones en que la persona pierde la capacidad de expresar sus deseos y decidir por sí misma. En estas circunstancias, el conocer la voluntad anticipada de una persona puede facilitar la toma de decisiones tales como cuáles tratamientos médicos han de aplicarse y cuáles han de evitarse, cuáles síntomas han de tratarse y cuáles síntomas pueden permitirse, qué hacer en caso de que la persona pierda la capacidad de alimentarse por sí misma, qué hacer en caso de que los tratamientos médicos ya no sean útiles y la muerte sea inevitable, qué hacer en caso de que ocurra un paro cardiorrespiratorio o decidir si el fallecimiento ha de ocurrir en casa o en el hospital. Más aún, el conocer la voluntad anticipada de una persona permite que su dignidad sea respetada hasta el último momento, lo cual maximiza la calidad de vida. Y en ese sentido, el Vaticano y sus representantes, particularmente en relación a temas de la vida o temas bioéticos, han emitido un documento recientemente, el pasado 25 de junio del año 2020, que se llama Samaritanus Bonus, sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida, elaborada por la Congregación para la Doctrina de la Fe y aprobada por el Papa Francisco. Este documento intenta iluminar a los pastores y a los fieles en sus preocupaciones y en sus dudas acerca de la atención médica, espiritual y pastoral debida a los enfermos en las fases críticas y terminales de la vida. A través de esta reflexión sobre la parábola del buen samaritano y también insistiendo en la importancia del acompañamiento de los sacramentos a las personas que se encuentran en fase terminal. Este texto insiste que es importante reafirmar el mensaje del Evangelio y sus expresiones como fundamentos doctrinales propuestos por el magisterio de la Iglesia Católica, invocando la misión de cuantos están en contacto con los enfermos en las fases críticas y terminales y proporcionar pautas pastorales precisas y concretas, de tal manera que a nivel local se puedan afrontar y gestionar estas situaciones complejas para favorecer el encuentro personal del paciente con el amor misericordioso de Dios. Algunos puntos que quiero resaltar son 5. En primera instancia, este documento hace hincapié en hacerse cargo del paciente. Se afirma, el cuidado de la vida es la primera responsabilidad que el médico experimenta en el encuentro con el enfermo. Esta no puede reducirse a la capacidad de curar al enfermo, siendo su horizonte antropológico y moral más amplio. También cuando la curación es imposible o improbable, el acompañamiento médico y de enfermería, psicológico y espiritual es un deber ineludible, porque lo contrario constituiría un abandono inhumano del enfermo. Punto número 2, la experiencia viviente del Cristo sufriente y el anuncio también de la esperanza. En este documento encontramos la siguiente afirmación: todo enfermo tiene necesidad no solo de ser escuchado, sino de comprender que el propio interlocutor sabe qué significa sentirse solo, abandonado, angustiado, frente a la perspectiva de la muerte, al dolor de la carne, al sufrimiento que surge cuando la mirada de la sociedad mide su valor en términos de calidad de vida y lo hace sentir una carga para los proyectos de otras personas. Por eso volver la mirada a Cristo significa saber que se puede recurrir a quien ha probado en su carne el dolor de la flagelación y de los clavos, la burla de los flageladores, el abandono y la traición de los amigos más queridos. Punto número 3.
el corazón que ve. La vida humana es un don sagrado e inviolable. En este documento encontramos las siguientes afirmaciones. El valor inviolable de la vida es una verdad básica de la ley moral natural y un fundamento esencial del ordenamiento jurídico. Así como no se puede aceptar que otro hombre sea nuestro esclavo, aunque fuera lícito o la ley lo permitiera, no se puede elegir directamente atentar contra la vida de un ser humano, aunque éste nos lo pida. Por lo tanto, suprimir un enfermo que pida la eutanasia no significa en absoluto reconocer su autonomía y apreciarla, sino al contrario significa desconocer el valor de su libertad, fuertemente condicionada por la enfermedad y el dolor, y el valor de su vida misma, negándole cualquier otra posibilidad de relación humana, de sentido de la existencia y de crecimiento en su vida de fe. En este sentido, se quiere jugar a ser Dios, pero la fe, nuestra fe cristiana, afirma que hay un solo Dios que también nos ama, y también en ese sentido tenemos que amarnos unos a los otros. Punto número 4 de esta carta nos habla de los obstáculos culturales que oscurecen el valor sagrado de toda vida humana. Se afirma, hoy en día algunos factores limitan la capacidad de captar el valor profundo e intrínseco de toda vida humana. Por ejemplo, cuando se refieren al aborto dentro del vientre de la madre, etc. El primero se refiere a un uso equívoco del concepto de muerte digna en relación con el de calidad de vida. Irrumpe aquí una perspectiva antropológica utilitarista. En virtud de este principio, la vida viene considerada digna solo si se tiene un nivel aceptable de calidad, según el juicio del sujeto mismo o de un tercero, en orden a la presencia, es decir, ausencia de determinadas funciones psíquicas o físicas, o con frecuencia identificada también con la sola presencia de un malestar psicológico. Por ejemplo, que se encuentre en crisis. Según esta perspectiva, cuando la calidad de vida parece pobre, no merece la pena prolongarla. No se reconoce que la vida humana tiene un valor por sí misma, como nos afirma la tradición católica. Ante un sufrimiento calificado como insoportable, se justifica el final de la vida del paciente en nombre de la compasión. Para no sufrir es mejor morir. Es la llamada eutanasia compasiva. Sería compasivo ayudar al paciente a morir a través de la eutanasia o el suicidio asistido, afirman algunos. Pero en realidad la compasión humana no consiste en provocar la muerte, sino en acoger al enfermo, en sostenerlo en medio de las dificultades, en ofrecerle afecto, atención y medios para aliviar el sufrimiento. Y por último, lo que nos enseña el magisterio de la Iglesia Católica. La Congregación por la Doctrina de la Fe recuerda 12 puntos que considera importante recordar sobre el sentido de la vida humana. Que se prohíbe la eutanasia y el suicidio asistido. Que existe una obligación moral de evitar el ensañamiento terapéutico. Que los cuidados básicos en torno a lo enfermo deben ser el deber de alimentarlo e hidratarlo. Se deben de desarrollar también cuidados paliativos. Existe un papel central que la familia ofrece a las personas en fase terminal. El acompañamiento y el cuidado en la edad prenatal y pediátrica garantiza la calidad y el bienestar del niño y de su familia. Las terapias analgésicas y supresión de la conciencia, se nos afirma que es lícita la sedación como parte de los cuidados. El estado vegetativo y el estado de mínima conciencia significa que el paciente tiene derecho a la alimentación, como habíamos mencionado, e hidratación. Existe objeción de conciencia por parte de los agentes sanitarios, pero se afirma que no existe el derecho al suicidio ni a la eutanasia. También es importante el acompañamiento pastoral y el apoyo de los sacramentos en relación a los enfermos y su cuidado paliativo. El discernimiento pastoral hacia quien pide la eutanasia también debe ser considerado y considerando estas normas. Y también pues se deben de promover
también leyes que favorecen un acompañamiento al enfermo, pero no esta visión utilitarista que trata de apoyar en acelerar un proceso a través de la eutanasia. Vamos a encomendarle a la Santísima Virgen María este esfuerzo de evangelización. Pidan también por todos los enfermos que tenemos en nuestras familias, en los hospitales, y pidamos también la mediación para los agentes sanitarios que acompañan con su trabajo y dedicación en el acompañamiento de los enfermos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hasta la próxima. Si te gustó esta cápsula de Nutriendo tu Fe, no se te olvide suscribirte a este canal y darle clic a la campanita. Hasta la próxima.